Buenos días, ¿cómo estamos? Amén. Saben de que Dios es muy bueno, hermanos. A veces no entendemos o no alcanzamos a comprender la bondad de Dios en nuestras vidas. Dios es bueno aún en las situaciones difíciles. Dios nos sostiene hoy en el tiempo que tenemos con los líderes. Oramos por el hermano de nuestro hermano Hugo, que el viernes lo atropellaron y falleció. Y pues una noticia inesperada, una noticia de esas que te sacuden, pero aún en todo eso, la bondad de Dios está presente para él, para su familia. Y yo les voy a pedir, Hugo Hernández, su hermano, no sabemos el nombre de él, pero fue aquí cerquitas, a unas cuadras de aquí. Dicen que venía del gimnasio caminando de regreso a su casa cuando lo golpearon, lo atropellaron, lo atropellaron y murió. Entonces, estemos orando por él, estemos orando mucho por la familia de Hugo. Dios sabe quiénes son exactamente. Y Dios es bueno. Difícil entender, pero Dios es bueno. Hoy quiero continuar, o quiero darle seguimiento a uno de los puntos que di la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando dije la pieza más importante? ¿Cuál es la pieza más importante? Y di el ejemplo del rompecabezas, que cuando falta una pieza y ya armaste todo, esa última pieza que falta es la más importante, es la que hace que todo el rompecabezas en su totalidad de miles de piezas, esa última pieza es la que hace que esté completo. Hablé un poco de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Este pastor tenía 100 ovejas, se pierde una y dice que deja las 99 y va en búsqueda de esta oveja perdida. Y en esta historia también las 99 eran importantes, las 100 eran importantes, pero en el momento que se perdió esta, se convirtió en la oveja más importante, al punto de que el pastor estuvo dispuesto a dejar las 99 y ir en búsqueda de esta oveja perdida. Y luego digo un punto más, donde hablamos de la importancia que tú y yo somos para el reino de Dios, para el llamado de Dios. Y di la comparación de que cuando tú y yo no estamos activos en la obra de Dios, no estamos cumpliendo el propósito de Dios que tiene que ver con el reino de Dios, somos la pieza no activa, a la misma vez somos la pieza importante que Dios busca en nosotros y espera. Y yo quiero que estemos con esto en mente, porque realmente tú y yo somos clave para el reino de Dios. Podríamos tomar la postura de que Dios no me necesita. Podría tomar la postura de que si yo no hablo, Dios puede usar a las piedras que hablen. Y claro que lo puede hacer. Si hizo hablar a un burro, ¿cuánto más Dios nos puede usar? Y es cierto, Dios puede hacer cosas sin nosotros, pero no hay nada más maravilloso y de agrado a Dios cuando tú y yo estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Es decir, que cuando tú y yo venimos a los pies de Él y lo hemos reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador, hay un cambio en nosotros. De hecho, se podría decir que nuestro ADN espiritual cambia.
recibimos el ADN de Jesús, de Dios. Y en ese recibir ese ADN de Dios, recibimos los mismos intereses de Dios. Nuestro corazón se debe de alinear al corazón de Dios. Y es por eso que somos bien importantes para el reino. Porque Dios no únicamente nos ha salvado, sino que nos ha dado una tarea que hacer. Nos ha dado un propósito que produce realmente en nuestras vidas contentamiento cuando tú y yo servimos al Señor. Muchas veces tú y yo buscamos el contentamiento o la felicidad en otras cosas. Y todos los que estamos aquí, que pasamos ese proceso, podrías decir: me sentía seco, me sentía solo. Realmente no había gozo en mi corazón. Muchas veces aparentamos felicidad, aparentamos que todo va bien, pero ya cuando estás en tu recámara, apagas las luces, te quieres dormir, está oscuro y tu mente empieza a pensar. Y ahí en esos momentos es cuando puedes decir: ¿sabes qué? Hay algo que me falta. Hoy me la pasé suave, estuve con amigos, fui a una fiesta, la pasamos padre. Miré a personas que no había visto en mucho tiempo, me divertí, comí rico. Pero cuando ya estás en tu cuarto, ya se apaga todo y todo está en quietud, tu espíritu empieza a hablar y empieza a decir: estoy solo, no tengo felicidad, estoy buscando paz donde no hay paz, estoy buscando bendición donde no hay bendición. Recuerden que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y muchas veces cuando el enemigo te ofrece cosas, al rato te las cobra. Yo tengo un amigo que en una ocasión me habló en la madrugada y me dice: Kiki, así me dicen allá en mi rancho. Me dice: oye, disculpa que te hable. Dice: pero tuve una experiencia muy rara. Hasta ahorita no sé si realmente la viví o la soñé. Pero lo que soñé fue lo siguiente. Dice: Satanás me estaba hablando. Y Satanás me dijo: tú estás en búsqueda de muchas cosas. Quieres tener un buen trabajo, quieres tener dinero, quieres divertirte, quieres viajar. Y le empezó a decir, dice, los anhelos y sueños de él, personales. Y en este sueño dice que Satanás le decía: yo todo eso te lo puedo dar. Yo todo eso te lo puedo dar si me sirves a mí. Y dice que se quedó él con el temor porque sabía que no era Dios el que le estaba hablando. Y luego dice que sintió que le jalaron los pies de la cama. Y es cuando abrió los ojos y todo esto. Y es cuando me habló. Me dijo: yo quiero que ores por mí. Dice: porque aunque me estaba ofreciendo lo que yo quiero, las cosas que hay en mi corazón, sabía, dice, que en un punto en mi vida, si yo hubiera o me rindo a esa propuesta, que tarde o temprano Él me la iba a cobrar. Entonces, cuando tú y yo estamos buscando las bendiciones de Dios en otros lugares, en otras cosas, vamos detrás de nuestros anhelos, de nuestros deseos, muchas veces estamos mal enfocados, con un corazón incorrecto, y terminamos en el anzuelo de una trampa del enemigo que nos aparta de Dios. En un anzuelo que aparentemente era una buena carnada, era atractivo para el ojo,
era atractivo para el paladar, pero cuando te enganchas, quedas enganchado, atrapado como esclavo detrás de dioses ajenos. Estos son los dioses ocultos del corazón. Estos son los dioses ocultos donde tú y yo tenemos que examinar. A mí me van a escuchar mucho decir: examina tu corazón, voltea tus ojos a tu interior y ve lo que hay. O pídele a Dios, como David lo decía: Señor, escudriña mi corazón y busca aún las cosas que no son reveladas, o aún las cosas que están en lo oculto. Señor, te pido que los traigas y los saques a luz. Ese debe de ser nuestro corazón. Decirle: Señor, hay cosas que ni tú conoces que están allí. ¿Cuántas personas en un instante de segundos matan a una persona? Y ese hecho era algo que era totalmente fuera del carácter de la persona. Que alguien podría decir: eso jamás lo puedo creer. Esa persona jamás podría hacer algo así. Mas sin embargo, en una fracción de un segundo salió algo oculto, capaz de cegarte por el coraje, por el enojo, y cometer un acto que le va a pesar el resto de su vida. Por eso es importante que tú y yo examinemos el corazón, que quede una parte que practiquemos todos los días. Señor, examina mi corazón, examínalo, velo, Señor. Y si hay cosas que tú ya identificaste, empezarle a pedir: Señor, te doy permiso de que llegues a esa área que necesita que tú te involucres para que yo pueda ser transformado y cambiado. Hay áreas en las cuales tú y yo necesitamos la mano divina de Dios para cambiar. Hay cosas en tu vida, y tú me lo puedes confirmar, hay cosas en nuestras vidas que le hemos clamado a Dios cambiar, transformar, no volver a cometer. Mas sin embargo, a los días volvemos a decir otra mentira. A los días empezamos a maldecir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Empezamos a maldecir la sociedad en la que vivimos. Y nos hemos prometido de tener una actitud positiva, de creerle a Dios. Pero no es únicamente prometerle a Dios, es dejar que el Espíritu Santo llegue a esas heridas, a esos lugares oscuros que todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, tenemos y necesitamos que la luz de Jesús llegue allí y que encienda la luz para que exponga lo que está, y poder nosotros ponernos al tanto con Dios para que el Espíritu Santo empiece a penetrar esas áreas y a cambiarlas. La palabra de Dios en un ejemplo dice: una lámpara jamás la vas a poner abajo de una mesa, porque no hará su propósito. Bajo la mesa quedará el resto de la recámara, el resto del cuarto oscuro. Pero cuando esa lámpara la pones en el medio de la mesa, alumbrará. Y eso es lo que tú y yo necesitamos: dejar que el Espíritu Santo, la luz de Dios, del Espíritu Santo, alumbre nuestra vida, nuestro corazón. Somos muy buenos para tirar el codo y decirle: hey, ¿escuchaste? Te está hablando a ti, que eres impaciente, que eres enojón, que eres mentiroso. Me has prometido cosas y no las cumples. Y somos buenos para tirar el codo. Algunos de ustedes tienen aquí moradito de tanto codazos que les dan. Pero ¿sabes qué? Date el codazo tú. Examínate. Es importante que nos estemos examinando, hermanos,
para poder estar dispuestos a que Dios venga y haga una transformación genuina en nuestras vidas. Lo bueno que esto no es la predicación, este era un comercial. Yo quiero dar un contexto de los primeros 5 capítulos del libro de Lucas. ¿Sí? El libro de Lucas, en el capítulo 1, inicia este capítulo con un silencio y una profecía. En el libro de Malaquías, que es el último libro del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, en ese espacio del Viejo al Nuevo pasaron 400 años de silencio. Dios no habló a nadie por 400 años. Entonces, cuando Lucas, en Lucas 1 o en cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existe este periodo de silencio, un silencio divino, un silencio en el 1, Dios trae un mensaje sobre Zacarías. El ángel Gabriel viene con la profecía y el primer anuncio del Mesías. Y dice que Zacarías, un sacerdote, una persona que conocía la palabra de Dios, una persona que ejercía servicios en el templo, cuando viene el ángel Gabriel, la palabra de Dios dice que queda mudo por su incredulidad. Y la incredulidad, yo me imagino que está basada a esos 400 años de silencio. No estaban impuestos. Imagínense 400 años de silencios. ¿Cuántos años tiene este país? 1776 al 2025, no sé, los que son buenos para las matemáticas, son menos de 400 años, ¿no? ¿O estoy mal? Ya van casi 400 años. Entonces, cuando viene el ángel Gabriel, le da la noticia, la profecía de lo que estaba por venir. Dice que quedó mudo por la incredulidad. Y me encanta cómo empieza todo. Es un capítulo muy largo, tiene 79 versículos. Y en el último versículo, cuando profetizó sobre Jesús, dice esto: para dar luz a los que habitan, otra versión dice, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino o senda de paz. Aquí está profetizando a Jesús. Y el capítulo 1 termina de esa manera. En Lucas 2 vemos la vida de Jesús. Nos enseña sobre los primeros años de Jesús. Habla del nacimiento de Jesús. Habla de la presentación de Jesús en el templo, cuando José y María lo llevan y lo presentan ante Dios. Habla de Jesús cuando era niño, a los 12 años. Van al templo a una de las fiestas que era costumbre ir. Y dice que cuando ya iban de regreso José y María, se les olvida a Jesús. Y Jesús se quedó en Jerusalén sin sus padres, y sin que sus padres se dieran cuenta. Yo siempre me pregunto, ¿qué estaría pensando María? Es horrible cuando se te pierde un hijo, ¿sí o no? O sea, a María se le perdió el hijo de Dios. Imagínate la cabeza de ella, porque ella sabía que era el Mesías. No únicamente era su hijo, sino que era el hijo de Dios, y que se te pierda. Yo no me imagino la aflicción. Se regresaron a buscarlo, le pegaron una enjabonada. Enjabonada es una palabra griega que quiere decir lo regañaron. Y lo regañaron porque
no podían creer que ellos arrancaron en su jornada de regreso a casa y eran días de camino. Y no sé si fue a medio camino cuando dijeron, oye, ¿y Jesús? ¿Y en dónde está Jesús? Y le empezaron a preguntar a los amiguitos, oye, estaba jugando contigo y cuando salimos de allí, ¿y en dónde está? No, ya saben los niños como son, no. Y habla en el capítulo 3, donde se inicia el ministerio de Jesús, donde Juan el Bautista, la promesa del ángel Gabriel a Zacarías, de que vendría Juan el Bautista a preparar el camino, y nos habla de la Trinidad. Lucas 3 presenta a Juan el Bautista, quien cumple la profecía de Isaías 40. Y durante el bautizo en agua en el río Jordán, se manifiesta la Trinidad. Se oye la voz del Padre en voz audible, una voz que del cielo salía y decía, este es mi Hijo amado. Jesús, con el agua tal vez a su cintura, estaba presente cuando se oye esta voz y cuando fue bautizado por el Juan el Bautista. Y vemos al Espíritu Santo que desciende como una paloma. Aquí vemos en tiempo real la voz del Padre, el Hijo presente siendo bautizado, y vemos la Trinidad con el Espíritu Santo descendiendo como una paloma. En el capítulo 4, Jesús es enviado al desierto. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo lo envía o lo guía hacia el desierto, en donde Jesús fue tentado por el diablo por 40 días y por 40 noches. Lo maravilloso de todo eso es que Jesús permanece sin caer en ninguna de las tentaciones. Y termina concluyendo esta historia, que después de allí Jesús sale del desierto con poder. Estos son los primeros capítulos de los que voy a resumir. Y antes de ir al capítulo 5, quiero compartir una historia. Una historia donde tal vez nos podamos identificar tú y yo. Había un hombre, un empresario, dueño de una empresa muy grande, que quería que el 100% de la participación de todos sus empleados para ir y participar en una carrera para recaudar fondos para una organización sin fines de lucro, fondos para más investigación para el Alzheimer's. Todos sus empleados se inscribieron a esta carrera como lo había mandado el jefe, el patrón, excepto uno. El jefe manda llamar a esta persona. Lo manda traer a su oficina y le pregunta y dice, ¿por qué no te inscribiste para la carrera? El empleado le dice, la verdad, dice, no tengo ganas. A mí no me interesa correr. No quiero levantarme temprano ese sábado, llegar allí bien de madrugada, correr una carrera que para mí va a ser imposible, porque no tengo la condición. No me gusta correr. La verdad, no lo quiero hacer. No es lo mío, le dijo. Y el jefe le dice, yo quiero el 100% de tu participación. Quiero el 100% de la participación de cada uno de mis empleados para este evento. Queremos ser de bendición a esta organización. El empleado le dice, sabe, con mucho respeto,
realmente no. No lo quiero hacer, no me interesa y no me gusta. El jefe le dice, bueno, tenemos dos opciones. La primera es que te inscribas y tengamos el 100% de la empresa que participe. La segunda opción es que te despida y que tengamos nosotros el 100% de la participación. O sea, de las dos maneras iban ellos a tener el 100% de la participación. El empleado abre los ojos, dice, perdón, nadie me lo había explicado de esa manera. Claro que me voy a inscribir. Escúchame, muchas veces tú y yo no entendemos la razón detrás de muchas cosas en nuestra vida. Muchas veces pasan circunstancias en nuestras vidas y no podemos entender, no tiene sentido. Muchas veces no entendemos realmente qué es lo que Dios está obrando a través de lo que estamos viviendo o atravesando. Muchas veces Dios nos pide que hagamos algo y somos rápidos para decir, eso no es lo mío. Una de las cosas que tú y yo debemos entender es que Dios siempre nos quiere bendecir. La circunstancia que estamos viviendo no tiene que ver nada con la bendición que tiene para nosotros. Únicamente las circunstancias Dios las está permitiendo para que tú y yo pasemos por el proceso, para limpiarnos en el proceso, para hacernos abrir nuestros ojos en donde realmente estamos ubicados. Y en muchas situaciones o circunstancias, las situaciones que estamos atravesando, para nosotros, de nuestra perspectiva, parece que es el obstáculo para la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios, mi hermano, ahí está. Ahí está. Únicamente Dios está permitiendo que tú y yo pasemos por eso para hacernos crecer. Porque es muy fácil decir que tenemos fe en Dios cuando todo va bien. Es muy fácil decir, yo confío a Dios con todo, cuando las cosas van bien. Pero ¿qué pasa cuando de repente te llaman a tu oficina de trabajo y tu patrón te despide? Lo que confesábamos que Jehová es mi proveedor y lo sentíamos con certeza antes de que te corrieran. Hoy con esta mala noticia pierdes el sueño, estás angustiado, empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar la hipoteca de la casa? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar los gastos del carro, las necesidades, las utilidades? ¿Cómo lo voy a hacer ahora que estoy tal vez en un tratamiento con un doctor y mi aseguranza se me va a cortar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo natural en la carne es empezar en tus recursos naturales. Si tienes algún ahorro en tu banco, te puedes palanquear de allí y decir, bueno, voy a empezar a buscar trabajo, pero gracias a Dios tengo X cantidad de dinero que nos va a sostener 6 meses si es necesario. Pero ¿qué pasa cuando tus recursos naturales no están allí? Empezamos a buscar recursos en otras personas. Empezamos a pensar, ¿a quién le puedo pedir ayuda? ¿Quién me podrá prestar? ¿Quién me podrá sacar adelante? Y ya cuando recupere mi empleo, le regresaré lo que me prestaron. Pero ¿qué pasa cuando estos recursos
de amistades no te pueden prestar. Allí es cuando uno empieza a angustiarse. Allí es cuando uno empezamos a sentirnos mal. Porque lo que tú tenías como recursos, tú la solución, se te han cerrado las puertas. Yo creo que muchas veces tú y yo nos enfocamos con las bendiciones materiales y nuestras oraciones únicamente están enfocadas en las necesidades, en pedirle a Dios que nos bendiga con cosas materiales. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión le hemos pedido al Señor un carro nuevo? El carro que tienes ya está muy viejito, una de las puertas no abre, una de las llantas, el rin está chueco, ya casi se cae. Y le empezamos a decir: Señor, bendíceme con una casa. La casa que tenemos está muy chica. Además, cuando llueve, tiene goteras. Necesitamos un techo nuevo. Se necesita pintar. Y además, no tiene alberca. Y tú sabes, Señor, que yo quiero una casa con alberca. Aunque no sé nadar y no me gusta mucho el agua, pero quiero una casa con alberca. ¿Cuántas veces le empezamos a pedir al Señor: Señor, necesitamos o necesito un aumento de sueldo? Tú sabes que nos gusta divertirnos, Padre. Nos gusta ir a Disney, a Universal Studios con nuestros hijos. Sabes que también nos gusta viajar, conocer tantos lugares bonitos, ver tu creación con nuestros ojos. Y Señor, tú conoces a mi esposa. Tú sabes cuánto le gustan las bolsas y los zapatos. Artemisa, no. A mí me gustan más los zapatos, creo, que ella. Y tú sabes, Señor, cómo es la gente que juzgan las apariencias. Y como hijos tuyos tenemos que representarte a ti bien, para que la gente vea de que somos tus hijos. Señor, prospérame, dame esto, dame lo otro. Y claro que podemos tú y yo pedir. No hay nada malo en el pedir. No hay nada malo en llevar nuestras necesidades a Dios en oración, para que Dios escuche y nos bendiga. No estoy diciendo que no debemos orar por necesidades, pero yo creo que rara vez nos detenemos a preguntar el por qué Dios nos bendice, o cuál es el propósito detrás de ser bendecido. La palabra bendecido quiere decir favor divino. La palabra bendición significa tener el favor de Dios, el favor dado directamente de la mano de Dios. Eso es lo que significa bendición. Entonces la pregunta sería: ¿por qué Dios quiere bendecirte? Escúchame, cuando tú y yo podemos conectar lo que pedimos con lo por qué pedimos, saber el por qué Dios quiere bendecirme o bendecirte a ti, el saber lo que y lo por qué hará que nuestras oraciones sean más poderosas. Si tú y yo estamos claros con el propósito de Dios, van a ser de mucha bendición para nosotros. Pero si tú y yo en general no estamos claros con el propósito, nuestras oraciones van a estar distorsionadas.
En Santiago 4, del 2 al 4 dice: desean algo y no la consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Es decir, que cuando tú y yo no tenemos la perspectiva de Dios en nuestro propósito alineada con eso, nuestras oraciones van a ser distorsionadas, van a ir inclinadas con malas intenciones. El enfoque principal es satisfacer nuestras propias pasiones. Y en ese proceso va a producir en nuestros corazones envidia para las personas que tienen más que tú. Va a provocar pleitos, discusiones, aún hasta guerra. Tenemos que entender que nuestras vidas se tienen que alinear con Dios. Nuestro propósito se tiene que alinear con Dios. Y en Lucas 5, ahora sí vamos a empezar. En Lucas 5, del 1 al 4, esta historia la hice la semana pasada y la voy a repasar. Un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apertujaba, dice, para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco a la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva a la barca hacia aguas profundas y echar allí las redes para pescar. Ahora, aquí Jesús, como acabamos de leer, estaba hablando a una multitud de personas. Y la misma presión de la gente acercándose a él para escucharlo lo impulsó a subirse a la barca que era de Simón, para que de ahí del agua le diera el espacio para él poder seguir enseñando. Ahora yo me imagino que ya tenía varias horas ahí, porque dice que se sentó en la barca y de ahí les predicó. Jesús estaba predicando un sermón común, y lo digo con cuidado. No estoy menospreciando ni minimizando el mensaje que Jesús estaba dando, pero era un mensaje común, un sermón genérico. De hecho, las escrituras no dice de qué es lo que estaba hablando o predicando. Así como hoy hay muchas personas que tal vez me estén escuchando ahorita aquí, o están escuchando alguna predicación en otra iglesia en todas partes de este país, o tal vez alguna predicación en un video de YouTube. Y yo creo que esta viene siendo una de las frustraciones de los pastores. Yo paso, no sé, 15, 18 horas, tal vez más a veces, para prepararme para predicar cada domingo. Entre semana estoy orando, estoy leyendo la palabra, me fijo en el contexto de los versículos, busco significados de palabras en el lenguaje original, ciertas palabras, busco ejemplos para poder ilustrar lo que quiero comunicar, y luego empiezo a poner mis notas y voy armando el mensaje del domingo. Y eso lo hago para que cada uno de ustedes nos vayamos a casa con algo de parte de Dios en el corazón,
para que te ayude a ti y a mí en nuestro caminar con el Señor el lunes, martes, miércoles y el resto de la semana. Mi oración es que Dios nos hable y que su palabra provoque cambio y transformación en nuestras vidas. Pero la realidad es que algunos de ustedes para el día de mañana no se van a acordar de lo que prediqué. Estos son lo que yo llamo los mensajes generales, que escuchamos, nos animan, salimos emocionados por un momento, pero para cuando ya llegamos al restaurante a comer, la panza gana y todo lo que estás pensando es qué es lo que vas a comer en ese momento. Jesús predicaba un mensaje general dirigido a una multitud, pero luego le predica un mensaje a Pedro. Es la diferencia si el mensaje de hoy estuvo bueno o el mensaje de hoy me pegó directamente a mí. ¿Cuántos de ustedes han salido a veces de aquí y dices, ahora me habló fuerte el Señor, o ahora me animó mi fe? ¿Y cuántas veces salimos y pues sí, estuvo bonito, cantamos y tal vez no le damos mucho pensamiento, pero yo creo que la palabra de Dios no regresa vacía? Amén. Jesús hace una ilustración ilógica a Pedro. Jesús le predica, y esto va con la historia del empresario, cuando a veces no sabemos lo que realmente está pasando detrás de lo que podemos ver. Jesús le predica a Pedro, y no fue un mensaje como lo hizo con la multitud, sino que Jesús, ya en la barca, le hace la invitación a Pedro de ir a pescar de nuevo. Le da las instrucciones. Versículo 4 dice: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Veo aquí 3 puntos muy importantes: el salir de nuevo, moverse de donde estás. Tú y yo a veces tenemos que salir de nuevo y movernos de donde estamos. La segunda cosa importante que veo es la parte de la más profundidad. Es dirigirse a un lugar desconocido, inusual o no común. Buscar en la profundidad lo que no se puede ver con el ojo común. Y número 3, echar las redes. Utilizar las redes que acaban de ser limpiadas en esta ocasión, implicando un esfuerzo renovado después de un fracaso. Número 4, obedecer para que Jesús pueda bendecir nuestras vidas. Ahora, Pedro, en su respuesta, indirectamente hay una resistencia que es normal en todo ser humano. La lógica humana versus el mandato divino de Dios. Yo quiero que reflexionemos. Le voy a poner crema a los tacos. Yo quiero que te imagines a Pedro, que estaba pensando cuando Jesús le dijo: vayamos a las profundidades y van a echar redes allí. Pedro era un pescador experto, ese era su oficio. De hecho, él era el dueño de ese negocio. La barca de Pedro tal vez decía sin helados: Peter Fishing Company. No lo sé, pero sabemos que era dueño. En el versículo 10 dice: como también lo estaba Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Aquí nos indica que era su compañía y eran socios estos 2 personajes, Santiago y Juan. Y yo me imagino que Pedro en su mente estaba diciendo: Señor, yo soy el pescador,
Este es mi oficio. Mis abuelos fueron pescadores, mi papá fue pescador y yo ahora soy dueño de mi empresa de pesca. Esto es lo que yo he hecho toda mi vida, es pescar. Ese es mi negocio, eso es lo que yo hago y gano el sustento para vivir. Y Pedro con respeto dice: maestro, versículo 5, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú me lo mandas, echaré las redes. Número 1, Pedro sabía que en este lago de Galilea la pesca se realizaba de madrugada y de noche y madrugada, en aguas menos profundas, en donde los peces salen a la superficial, se acercan a las orillas, se esconden entre peñas, hoyos, pero están en las orillas. Es por eso que se pescaba en las orillas del mar. Han visto películas de Jesús y siempre están como a 20 pies de la orilla y están los barcos tirando sus redes y están jalando, sacando los peces. Pedro sabía que la instrucción de Jesús de pescar de día, ya se les fue toda la noche, fue un fracaso, no pescaron nada. La invitación de Jesús de ir a la profundidad era ilógico en la mente de Pedro, era ilógico para un pescador. Pedro tal vez en su mente consideraba la sugerencia de Jesús, un carpintero, como ajena a la especialidad y oficio de él. Muchas veces Dios permite que fracasemos para mostrarnos lo que Dios tiene es mucho mejor para nosotros. Cuando los intentos nuestros fracasan, toda ideología en tu mente ya no funcionó. Y una nos lleva a buscar recursos o nos lleva a confiar en Dios. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Y Dios aprovecha la oportunidad del fracaso de Pedro para llevar a Pedro a entender en que en muchas ocasiones las cosas de Dios a veces no tienen lógica. La perspectiva humana, mis hermanos, está distorsionada. En Juan 11, 39 al 42, ese es el relato cuando Jesús llama o van a la tumba de Lázaro. Y Jesús les dice: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ¿en dónde está la lógica en esto? Ya debe de oler mal, dice. Pues lleva 4 días allí. La respuesta de Jesús dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó su vista y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Nos lleva a nuestras intenciones, hermanos, de a veces tú y yo querer corregir a Dios. Que cuando Dios nos llama a algo, queremos corregir a Dios, como decirle: Señor, esto no está bien, no suena bien. Marta intentó de corregir
Cuando Jesús le dijo, quita la piedra, ella argumentó que huele mal, ya tiene 4 días de muerto. Pero la respuesta de Jesús: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. La clave es, y voy a concluir con esto, que si creemos y obedecemos a Dios, veremos la gloria de Dios. Amén. Conocemos lo que seguía en la historia. Después, cuando van a lo profundo y Jesús la orden de que vuelvan a echar las redes, la palabra de Dios dice que las redes se llenaron de tanto pez, se empezaron a querer romper las redes, empezó a jalar al barquito el peso para un lado, que pensaban que se iban a ahogar. Pedro empieza a gritarles a sus socios: hey, vengan, ayúdanos, porque no podemos con la cantidad de peces. Mi hermano, las matemáticas de Dios no checan a nosotros o con nosotros. Cuando tú quieres cuadrar un 2 por 2 es 4, la matemática de Dios dice un 2 por 2 es mucho más que 4 con mi bendición. Cuando tú y yo, aún en lo ilógico, en nuestro razonamiento, decidimos poner nuestra confianza en Dios y obedecerle, es cuando viene la bendición de Dios y nos enseña una cosa: de que Dios es mucho más grande que tú y yo. Nos enseña de que Dios sabe mucho más de lo que tú y yo sabemos. Nos enseña que cuando tú y yo caminamos en fe, creyéndole y obedeciéndole, las bendiciones de Dios son realizadas para sus hijos. Tú y yo, pónganse de pie. Tú y yo somos llamados para obedecer a Dios, pero también, hermanos, somos llamados a bendecir a otros. Tus bendiciones materiales, tus finanzas, no son para que se acumulen. No es para estar yendo detrás de cosas más grandes en lo material. Yo conozco una familia con mucho dinero, agentes aduanales, su propia empresa, y el papá la hizo crecer. Cuando los hijos crecieron, la hicieron crecer mucho, mucho más. Si cuando el papá la tenía ya eran conocidos como gente de dinero, los hijos la hicieron explotar mucho más grande. Y durante el tiempo que el padre fallece, los hijos se quedaron en cargo y hubo tensión entre ellos y se dividieron. Para no estar peleando, agarraron clientes aquí, clientes allá, dividieron la compañía en 2. Y yo me acuerdo una vez que uno de ellos mandó a hacer su casa allá en Nogales, una mansión increíble, en uno de los cerros más altos de todo allí, donde se podía ver de noche las luces de toda la ciudad. Hizo un casononón. Y llegó la envidia del otro hermano, no sé si la esposa también del otro hermano, que el otro hermano también mandó a hacer una casa más grande que la de él. Muchas veces estamos luchando por cosas que realmente no valen la pena.
Esta familia se empezó a pelear y a competir quién tenía más, y demostrándolo con tener la mejor casa. Mi hermano, Dios nos llama para bendecir a otros. En eso se refleja el amor de Dios, en ayudar al prójimo. Dice la palabra de Dios: estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, ayudaste al huérfano, ayudaste a la viuda. En eso se muestra, hermanos, el amor de Dios, con una perspectiva correcta, con un propósito alineado a Dios. Yo quiero que evalúes tu corazón. Yo quiero que evalúes tu corazón. ¿Qué es lo que constantes estás pensando todos los días? La palabra de Dios dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y en otro lugar dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tú dime, ¿qué es lo que consume tu día? ¿Qué es lo que piensas día a día? Me va a reflejar, o te va a reflejar a ti, en dónde está tu corazón. Que tengamos un corazón correcto. Que tengamos un corazón correcto. Somos llamados para mucho más, hermanos. Yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia que entiende el concepto de que Dios ha sido muy generoso con nosotros. Y porque Dios ha sido generoso con nosotros, nosotros también somos generosos con los demás. Y no me refiero únicamente en lo material, pero somos generosos en compartir el amor de Dios en sus vidas. Somos generosos en ayudarles cuando hay necesidad y pasar tiempo con ellos. Hoy nos acabamos de enterar de la tragedia de nuestro hermano Hugo. Hay una gran necesidad ahorita en esa familia. Y yo quiero levantar una ofrenda. Voy a pedir que los sugieres pasen rápidamente. Yo quiero levantar una ofrenda especial para esta familia. Voy a pedir que pasen. Da lo que Dios puso en tu corazón. Queremos realmente bendecir a esta familia. Este muchacho, 29 años, lo atropellaron y murió. Caminando de regreso del gimnasio, lo atropelló este carro y lo dejó. Fue el viernes, exactamente el día de Halloween en la tarde. Y ahora la familia está en una crisis. Si gustan ir pasando a dar su ofrenda para esta familia, Hugo Hernández, su hermano. Mientras lo siguen pasando, quiero leer 2 de Corintios 9. Dice: como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Él, el que le suple semilla a la siembra, también le suplirá pan para que coma.
aumentará los cautivos o los cultivos, perdón, y hará que ustedes produzcan una abundancia cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros, de ti y de mí, la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Querida iglesia, esta es una manera de demostrar lo que Dios quiere que seamos como iglesia aquí en Favor Day. Marlon, ¿me ayudas a pasar? Thank you. ¿Todos recibieron su copa? Este recordatorio de la Santa Cena, hermanos, encierra lo que hemos hablado hoy. Reconocer que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Reconocer que Dios es mayor que nosotros. Reconocer que Dios o las bendiciones de Dios son mucho más grandes que lo que tú y yo podemos esperar. Y reconocer de que si Dios ha sido generoso, amaremos al prójimo de la misma manera, con un corazón de ser generoso para con ellos. Y aquí muestra Jesús en su última cena. Dice que los amó hasta la última hora. Y yo me imagino, Jesús en su corazón sabía que había llegado este tiempo, la prueba más difícil para Él, entregarse para que tú y yo tuviéramos salvación por amor. Y yo me imagino que volteaba a ver a sus discípulos de izquierda a derecha y podía ver en ellos el corazón de alguno de ellos o de todos. Yo siempre repito esto porque esto me hace identificarme, porque muchas veces hay cosas que no están bien en el corazón. Sin embargo, hasta el día de hoy Jesús todavía te ama. Y yo le doy gracias por el amor de Dios, porque no me lo merezco y tú tampoco te lo mereces. Y aquí encaja y encierra que los amó hasta el último día. Y dice que agarró el pan, lo partió, agarró la copa y empezó a pasar el pan. Y después dice que tomó el pan y comieron. Comamos. Símbolo de Él entregarse por amor a nosotros. Aquí está lo generoso de Dios, mostrando su amor con en este evento, antes de irse o antes que fuera entregado. Y después de haber comido el pan, dice que levantó la copa y dijo: esta es mi sangre. Esta sangre es la que va a traer redención a tus pecados. Y dijo: esta es mi sangre. La sangre que Jesús derramó trae de redención a tus fallas, a tus errores, a tus pecados. Y hoy nosotros, rociados por la sangre de Jesús, obtenemos su perdón. Bebamos.
voy a pedir a Marta, cantas un canto. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, te damos gracias por verte entregado por cada uno de nosotros. Y pagaste un precio, Señor, que nosotros jamás podríamos haber podido pagar. Y hoy podemos descansar de que esa deuda ha sido anulada gracias a tu sacrificio. Ayúdanos a vivir, Padre, cada día conscientes de que cada día que despertamos con ese conocimiento de que hoy despierto únicamente por tu gracia, por tu misericordia. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir cada día buscando siempre tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que es real y verdadero, en lo que eres tú. Ayúdanos, Señor, a confiar en lo ilógico, que tú nos prometes. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti para poder ver tu gloria y poder ver tu bendición. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, declaro bendición sobre cada uno de ustedes. Declaro bendición en su entrada y salida de casa. Declaro, Señor, tu protección. Declaro bendición, salud, unidad entre las familias, entre tu familia, con tus hijos, con tus padres, tus abuelos, tus seres queridos. Pido, Señor, que no falte el pan, que seas tú el proveedor de toda necesidad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén, amén. ¿Está bien? ¿Uno más? Vamos a concluir con un canto más. Nathan. En ti todo es posible y todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible.
lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible en ti, mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por ti. Nada es imposible, yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Amén, amén. Aleluya. Welcome back. Bienvenida de regreso. La semana pasada no estuvo con nosotros, estuvo recuperando y te ves muy bien. Creo que te sientes bien. Me siento bien. Sí. Qué bien. Entonces, damos una bienvenida a Marta. Eres una bendición para nosotros, Marta. Lo has sido por mucho tiempo y realmente te estimamos, te amamos y damos gracias que estás de regreso. Amén. Todos los invitados que vienen son de casa y los queremos mucho, pero no hay como tenerte a ti en casa. Amén. Saluda al que está a tu diestra, a tu lado. Da una sonrisa, un abrazo. Varones, nos vamos a juntar aquí en esta esquina.